Buenas tardes. Que el Señor te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Con calor? 35 grados hacía cuando salimos, no sé, ahora debe haber como 39, más o menos debe estar. Pero bueno, damos gracias al Señor. Después del verano viene el otoño y el invierno otra vez, así que gloria a Dios por eso. Hay algunos que son amantes del verano, yo soy más amante del invierno. Me gusta más, soy más pingüino. Bueno, ¿cómo están ustedes? Como decía Richard en la oración, bueno, el Señor les bendiga por el esfuerzo, ¿no? de venir. Algunos viajan de lejos, se preparan temprano, podrían estar qué sé yo, en la playa. Bueno, por acá tenemos una playa, ¿no? En la pileta, descansando, pero no, dispusieron este tiempo para estar juntos en asamblea, adorando al Señor, así que les bendecimos y le damos gracias al Señor por eso. Vamos a ir a adentrarnos al mensaje de la palabra del Señor. El título del sermón de hoy es La profecía de Jesús. Ayer vinieron algunos que hoy están de vuelta, vienen por la segunda dosis. Otros van a recibir la primera dosis. Espero que sea suficiente. Hay varias cosas en la vida, filosofando un poco, que son indiscutibles, que son real, que no se necesita fe para afirmarla. Por ejemplo, el hecho de que estamos vivos. Aunque algunos parecen que no están, pero sí están. Estamos vivos y eso es indiscutible, eso es una verdad absoluta. Otra verdad indiscutible es que todos vamos a morir, aunque no nos gusta pensar en eso, pero llegará, te va a llegar, aunque la andamos escapando, ¿no? Tomamos yogurcito light, leche light, todo light. Después se clava 2 salamines con queso gruyère, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos escapando a la muerte indirectamente. Se hace ejercicio, los médicos dicen que es muy necesario hacer ejercicio. Pero llegará, y eso es una verdad indiscutible. Teológicamente, verdades que aquí ya juega en el centro de esto, juega un papel fundamental, la fe depositada en la palabra de Dios, es que Cristo es el Hijo de Dios. ¿La Iglesia puede decir amén a esta verdad absoluta? Cristo es el Hijo de Dios. Jesús fue encarnado, Dios encarnado en hombre, en la persona de Jesús, nace por concepción del Espíritu Santo en una doncella llamada María. En un par de días todo el mundo pondrá la imagen de Jesús, más la de Papá Noel, la del viejo pascuero, le dicen en Chile. ¿Sabían que el viejo pascuero es Papá Noel o Santa Claus? Más se recuerda a Santa Claus que a Jesús, pero bueno, se conmemora esa fecha. Y esa es una verdad indiscutible. También que Cristo predicó, sanó a los enfermos, resucitó muertos, murió en una cruz, como cantábamos hoy. Eso es una verdad indiscutible. También la verdad indiscutible que Cristo, al tercer día de ser sepultado en esa solitaria tumba, resucitó. ¿Puede decir amén para aseverar que no estamos...? Bueno. También otra verdad indiscutible es que el Señor asciende a los cielos delante de todos, una gran multitud de testigos. Y los ángeles se aparecen allí y dicen, así como se va, volverá. También otra verdad indiscutible, que el Espíritu Santo fue enviado en Pentecostés, 50 días después del Pesaj, de la Pascua. El Señor envía su Espíritu, enviaré otro Consolador. Y de ahí el Espíritu Santo pasa a morar en la iglesia por todas las edades, por 20 siglos y más, hasta el día de hoy. ¿Mora el Espíritu de Dios en esta iglesia? Amén. Esa es una verdad indiscutible. Y otra verdad, a la cual no es negociable tampoco, y que es una verdad totalmente, valga la redundancia, verdadera y cierta, es que Jesús vuelve
que Cristo viene pronto. Yo pensé que el amén iba a ser más como, amén, ¿no? ¿Lo están esperando? Hoy decía una hermana, no sé quién decía, ay, quiero que Cristo ya vuelva. Un hermano nos decía, que lo visitaba esta mañana. Ya que el Señor venga ya, quiero irme con Él, ¿no? Y qué bueno es pensar así. Porque en definitiva le cantamos a Él, hablamos con Él, hablamos de Él, y en definitiva queremos estar con Él, en definitiva ya, ¿no? Ya basta de misterio, ya basta de ver en espejo oscuramente, ya queremos verle cara a cara como Él es. Entonces vamos a hablar hoy sobre ese tema, la profecía de Jesús. Espero que el Señor nos dé un hermoso tiempo y ustedes puedan tener una atención para escuchar la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 24. Es la profecía por excelencia, es la columna vertebral de las profecías. La profecía dada por el profeta, no por un profeta, por el profeta del cual todos los profetas hablaron, por Jesús. Profecía dada por Jesús. Lo voy a leer en esta versión, ustedes me siguen allí. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió, ¿ven todos estos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre piedra. Versículo 3. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Dice la versión clásica. ¿Cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Paréntesis. Más que satisfacer la curiosidad de los discípulos, porque obviamente esto despierta curiosidad y algunos tienen como una fascinación por la segunda venida de Cristo, pero no esperándolo, sino tratando de buscarle la vuelta, a ver quién es el anticristo, a qué hora y qué día, ya dan fechas y todo, ¿no? Y no, los discípulos querían saber, porque estamos hablando de un pueblo judío, un pueblo formado en la profecía, y ellos leían los libros antiguos, y seguían las señales. Entonces, ¿cuándo, Señor? ¿En qué punto debemos esperar esto? El Señor ahora no está tratando de evacuar su curiosidad, porque el Señor no es alguien que está para sacarnos las curiosidades, sino que el Señor, más bien con este mensaje, exhorta a estar en guardia y velar por los acontecimientos venideros. Amados, si pasaron 2000 años de esta profecía y ahora la premura, la urgencia, la emergencia es más aún, hoy. Versículo 4. Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Abro paréntesis nuevamente. Los falsos maestros, la falsa doctrina, la doctrina del demonio, son más peligrosos que los perseguidores. Porque los perseguidores hacían que la iglesia se fortaleciera en el Señor. Ellos clamaron ahí en el libro de los Hechos, cuando comenzaron a predicar, y ellos hacían una revolución, porque predicaban el Evangelio y las señales acompañaban a esa predicación. Milagros, paralíticos levantándose, gente diciendo, no sé si al ciego lo interrogaban, yo no sé si es pecador o no, lo único que sé que Jesús me sanó. Entonces la persecución hacía que ellos oraran al Señor y decían, en vez de acobardarse, en vez de esconderse, decían, Señor, danos poder para poder hablar con denuedo tu palabra, con autoridad, Señor, danos poder. Entonces la persecución provoca eso. Pero la falsa doctrina dada por falsos maestros es mucho más peligrosa que los perseguidores. Porque la falsa doctrina hace que aún los que creen en la verdad se desvíen y terminen apostatando. Por eso el Señor reitera, cuando el Señor reitera en un texto sagrado, ahí se repite un concepto, es porque es muy importante. Versículo 5. Porque muchos vendrán en mi nombre, sigue redundando en ese contexto, muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías o yo soy el ungido. Vieron que hoy son los ungidos. Y engañarán a muchos. No dice pocos, a muchos.
Y ustedes, dice, oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará contra otra. Bueno, lo estamos viendo. Prende los noticieros internacionales y vas a ver lo que está pasando. Esto es solo el comienzo de dolores del parto. Luego vendrá más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Y muchos se apartarán de mí y me traicionarán. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Y aparecerán muchos, reitera, falsos profetas y engañarán a mucha gente. Fíjense en la importancia de esta palabra. En este texto, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es interesante como dice esta versión que estuve buscando, este texto. Dice, por haberse multiplicado al anomia. La anomía es estar fuera de la ley, sin ley. Por haberse multiplicado la anomía, el amor de muchos se enfriará. Dice otra versión, y a causa de que abundará la falta de la Torá. En aquel tiempo se leía la Torá y el Tanaj. El ahabá, que es una palabra hebrea que significa el amor, la amistad, de muchos se enfriará. 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará las buenas noticias, es decir, el Evangelio acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, entonces vendrá el fin. Escuchá cómo interesante dice esta versión, ¿no? La oirán. No estoy diciendo que todas las naciones se convertirán, sino que todos la oirán. De esas naciones muchos, obviamente, se convertirán a Cristo. Digamos muchos. Un remanente. Hoy por hoy, dicen los que saben, que la Internet ha llegado a niveles impensados en lo que es la ramificación mundial. Es una red que envuelve a todo el globo terráqueo. Uno lanza lanzan un evento, un partido de fútbol, por ejemplo, el Mundial de Fútbol, no a todos les gusta el fútbol, o lanzan, tocan los sobrevivientes de los Beatles, o los sobrevivientes de los Rolling Stones, por ejemplo, hacen un concierto navideño. Y eso se transmite a todo el mundo y todo el mundo lo ve. Allí por Arabia, entre los médanos de arena, van a camello y tienen un celular de alta gama viendo el concierto. Hoy, amados, la palabra de Dios llega, esta transmisión que salen, que hoy todo el mundo transmite y gloria a Dios por eso. Algunos predican, otras cosas, otros se dedican a otros temas, pero nosotros tratamos de predicar la verdad del Evangelio y esto llega a lugares que ni nos imaginamos. Así que Dios te bendiga que estás escuchando allí del otro lado. Y se predicará la palabra de Dios, el Evangelio, acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Llegará el día cuando verán de lo que habló, el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el santo lugar. Lector, presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, las personas que estén en la azotea no bajen a la casa para empacar. En aquel tiempo las casas estaban muy pegaditas y era muy fácil por la terraza saltar de techo en techo y huir a otro lugar. Las personas que estén en el campo no regresen ni para buscar un abrigo. Fíjense lo que va a ser la persecución que está hablando. Si bien esta palabra ya se cumplió en ciertas partes, en ciertos aspectos. Miren, la profecía bíblica, alguien lo explicó así y es una manera interesante de entenderla. Tiene perspectivas de un acontecimiento, de un cumplimiento inmediato y después futuro. Es como cuando uno ve las montañas. Vos te vas a las montañas, te vas a las cordilleras o te vas a un lugar montañoso y a lo lejos vas a ver las montañas y sombras atrás de montañas. Y todo es montañas. Pero algunas están más cerca y otras están kilómetros más allá, pero vos podés ver todas juntas. La profecía es algo así. El Señor estaba hablando de lo que iba a acontecer pocos años, 40 años después de esta palabra. Que el templo fue destruido, no quedó piedra sobre piedra.
pero también está hablando de lo que va a acontecer en el tiempo final, es decir, lo que está por venir. Y dice, qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de Shabbat, de descanso. Pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo y jamás habrá una angustia tan grande. Algunos hermanos nuestros sostienen, son tribulacionistas, en una postura escatológica, y ellos sostienen que ya estamos viviendo en la tribulación, que ya estamos y que en cualquier momento aparece el anticristo. Bueno, sostienen esa postura. Yo soy premilenialista, yo creo, pretribulacionista, perdón, yo creo que el Señor va a venir en cualquier momento a buscar a su iglesia y después sucede todo lo demás. Pero esta palabra respalda, o mejor dicho, yo me tomo de esta palabra para decir lo que digo, porque el Señor está diciendo que habrá tribulación cual nunca la hubo ni la habrá desde que hay hombres sobre la tierra. Y miren que hemos tenido situaciones terribles en el mundo. Dice, eso no es nada. O sea, si estamos en la tribulación, entonces esto es nada, es un paraíso, no es nada. No, amados, lo que viene. Algunos dicen algo grande viene. Cuando dicen algo grande viene, dicen, ¿no? De esos motivacionales. Y siempre pienso en ese texto de Apocalipsis, que una estrella como una montaña que caerá, si algo grande viene. Si algo bueno viene para los que aman a Dios. Nuestro encuentro con el Señor, ni más ni menos. De hecho, dice el versículo 22, a menos que se acorte este tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, si a alguien le dicen, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no le crean. Como decía anoche, ya hay varios payasos disfrazados de Jesús, se dejan el pelo largo, la barbita, y se visten así con una toga, siempre son de River, se pone un coso rojo acá, ¿no? Y dicen, acá está, y todo lo adoran, ¿no? Bueno, dicen, el Señor, el verdadero Jesús está diciendo, van a decir, miren, ahí está, vayan, viajen, tomen un avión, un barco, un tren, ahí va, ahí está, no le crean. 24. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas. Otra vez, miren cómo el Señor redunda en esto. Y realizarán grandes señales y milagros para engañar. Hay un predicador, un apóstol de Guatemala, ustedes ya sabrán de quién estoy hablando, bueno, que hacen señales engañosas, cosas que suceden. Y una vez a una hermana, hija de un pastor muy amigo mío, me sorprendió que publicara, fueron años, muchos años, 7, 8 años atrás, ¿no? Yo estaba un poco más con la espada tipo Saulo, ¿no? Persiguiendo a los cristianos. Entonces le digo, ¿cómo, hermana? ¿Cómo publicás a este hereje? Así, un poco más me desgarraba así, ¿no? Y me decía, la explicación de esta persona me decía, bueno, pero nunca yo vi tantos milagros como con este apóstol. O sea, lo que a ella le llamó la atención eran los milagros. Decía, no, si una nena que no podía caminar. Pero el tipo habla herejía y media. Dicen que somos Jehová Junior y un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es la cosa, no? Bueno, ¿cómo es la cosa? Se levantarán falsos mesías, falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar. De ser posible, aún a los elegidos de Dios. A esta hermana que su papá es un maestro de la palabra. Qué insólito, ¿no? Dice el 25, miren que les he advertido de antemano esto. Por lo tanto, si alguien le dice, miren al Mesías, está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien si le dicen, miren, se esconde aquí, allá, no le crean. Amados, fíjense que dentro de todas las calamidades que el Señor habla, así, de guerras y etcétera, de persecución, Él insiste en el engaño, porque el engaño es lo más peligroso que todo. Es más peligroso que el COVID, es más peligroso que las guerras, es más peligroso que la persecución, el engaño. Por eso siempre tenemos que ir a la fuente, ir a la palabra. 27. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres, la versión original dice buitres, ahí dice águilas, pero el águila no es
un animal carroñero, pero sí los buitres, cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca. De la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. Lo que nos está diciendo el Señor, vean las señales porque el fin se acerca. Inmediatamente después de la angustia de estos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal del Hijo del Hombre que viene. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ahora, 32, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas, este está diciendo otra vez, mirá las señales. Cuando las ramas echan brotes y comienza a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación. ¿Qué generación? Que vea estas señales. Nosotros estamos viendo las señales. No pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Jesús está hablando en ese momento que él no lo sabía. Él se despoja, dice que no estimó ser igual a Dios, se despojó de toda su deidad y de todo ese conocimiento previo. Él se despojó y en ese momento él decidió no saber. Claro que sí sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos. De hecho anoche tuvimos una fiestonga al lado de casa, no nos dejaron dormir hasta las 5 de la mañana. Y con esa musiquita de este elegante, y están ahí en la oscuridad y están ahí, ¿qué hacen? Y las letras, mujeres, ustedes mujeres que hoy se realza la figura de las mujeres, denigran a las mujeres. Y reproducir, no tengo ni forma ni de reproducir lo que dicen esas letras. Bueno, dice que antes del diluvio la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en el arca. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio, arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. 2 mujeres, o sea, no hay diferencia de sexo, estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben qué día vendrá el Señor. Amado, amada, no puedo dejar de renovar y volver a hablar este tema. Podemos hablar muchos temas que necesitamos urgentemente también. Algunos están con su carácter. Hable del carácter, pastor. Otro, el matrimonio, tengo un problema matrimonial. El otro que con los hijos no saben cómo lidiar con sus hijos. Pastor, ¿cómo es el tema este? Todos quieren saber un montón de cosas. Y yo no estoy para evacuar curiosidades, ¿no? Pero sí, amado, lo más importante es dónde estará tu alma cuando suceda esto. ¿Con quién te vas a ir? Por eso no puedo dejar de renovar una y otra vez este sentir en el Espíritu de Dios, de hablar, de exhortar, de despertar del letargo espiritual de muchos. Porque en definitiva, tanto las prudentes como las imprudentes se durmieron, cabecearon todas y se durmieron, por la espera era larga. Entonces no puedo callarme, clamar a mis hermanos sobre la venida del Señor Jesús. Cristo viene. Lo decía Gigi Ávila hace 40 años, Cristo viene. Y Cristo viene, hoy lo vuelvo a repetir, Cristo viene pronto. Pensamientos, oración, gozo debería de inundar nuestras vidas al pensar en la venida del Señor Jesús y del fin de todas las cosas.
Amado, cuando el Señor venga, se detendrá todo. Todo se parará. Cuando el Señor, amado, para nosotros, se termina todo. Se termina todo. Las preocupaciones, que el crédito, ¿no? Que tenés que pagar, que esto, que tener el paquete de así de sobre para pagar. Se va a terminar todo, todas tus preocupaciones. Mira si alguien está enfermo en ese momento. Se terminó el problema. Se terminó todo. No hay más problemas. Así. No hay más muerte, enfermedad, no hay tristeza, no hay dolor. Ya estaremos con Él. Siempre el gozo que confirma la gran promesa del Espíritu parece ser opacada al considerar la situación general de la iglesia en estos tiempos. Yo sé todo lo que haces, dice el Señor, que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. ¿Nunca les pasó de comer algo que está descompuesto, algo que está podrido? Y gustó y ¿qué hace uno? Rápidamente se lo expulsa de la boca, porque eso puede contaminar el cuerpo. Así el Señor vomitará, escupirá a los tibios. Y le dice a esta iglesia, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito absolutamente nada. Y no te das cuenta, dice el Señor, que eres un infeliz, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropa blanca de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Repito, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él está diciendo a la iglesia. Apocalipsis 3, 15 al 22. La pregunta en esta tarde, amado, amada, es temprano. ¿Qué sentís? ¿Qué sienten a nivel personal luego de meditar y pensar sinceramente acerca del retorno del Mesías, de la venida de Cristo, de nuestro amado Salvador? ¿Qué piensan? Pregunto, ¿ves las señales de Mateo 24 cumplirse? ¿Podés ver los tiempos proféticos? Que estamos parados sobre el camino profético. Estamos en los umbrales del regreso del Señor. ¿Qué pensás cuando lees Mateo 24? Sin escuchar respuesta en algunos casos. Puedo ver en muchos casos que la desazón, la frustración viene a la mente. El dolor. Sobre todo en aquellos cuya conciencia les dice que no están en santidad o que aún son reprensibles, todavía hay cosas para reprender y corregir, debido a cuán aferrados, cuán comprometidos están a la vida carnal y al mundo. Yo ayer veía y comentaba con mi esposa esta situación con estos jóvenes que estaban allí bailando, y ni siquiera es baile, porque se están manoseando allí. Eso es lo que da, eso es lo que el mundo ofrece a los jóvenes. Lo mejor que tiene para el mundo, para los jóvenes es este mundo. Eso es lo que tiene. Eso, placeres, y tomar y drogarse. Eso es lo que hay allá afuera. Pero el Señor dice en su palabra, buscamos ahí en 1 Corintios 1:8, no se duerman que Cristo viene. Despiértate tú que duermes, dice un texto, ¿no? Te alumbrará Cristo. Dice 1 Corintios 1:8 en esta versión,
Él los mantendrá firmes hasta el final. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo regrese. Que estemos libres de toda culpa. ¿Hay culpa en tu corazón, en tu conciencia, por cosas que hiciste, por situaciones irresueltas? Otro texto dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Querés ver al Señor? ¿Quieren ver al Señor? Bueno. Sin santidad no lo vas a poder ver. ¿Y qué es santidad? ¿Tener una aureola en la cabeza? Como el santo Simón Templar. No, amados, la palabra santidad, entre otras cosas, que significa estar apartados, consagrados, la palabra que aparece aquí es hagiasmos, que es purificación. Purificarnos. Esta palabra nos purifica. Porque la escuchamos y decimos, Señor, corrijo aquí, Señor. Puedes en tu mente decir, Señor, necesito cambiar, límpiame, Señor. Prometo serte fiel, prometo, Señor, dejar esto. Porque la palabra, porque si no, si estás escuchando otra cosa, ¿no? Maluma, no te va a hacer nada. Si estás viendo la tele, viendo programas que hay en la tele. Pero si vos estás expuesto a la palabra de Dios, la palabra te ilumina, te redarguye, te exhorta, te disciplina. Y esto es para la iglesia. La carta es para la iglesia. Sin la cual nadie verá al Señor. Y está hablando básicamente de la segunda venida de Jesús. Cuando establecerá su reino, entonces, el Señor reunirá a todos los creyentes, los que hayan muerto y los que estén vivos, conformando una familia bajo su gobierno. Todos los creyentes de todas las épocas, ¿podés imaginarte esto? Que a veces nosotros, cuando termina la reunión, somos un grupo menudo y que a veces no terminamos de hablar con todos, algunos se van. Lo mismo que se salen del Zoom cuando estamos en la reunión, también todo lo mismo que se van cuando termina la reunión. Pero sería bueno poder conversar con todos y estrecharnos en un abrazo y listo, ¿no? Imagínense, el Señor va a reunir de todos los tiempos y de todo el mundo a toda la iglesia. La cantidad de gente que vas a ver allí. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado de viajar en algún lugar, en otro lugar extraño que no conozco, y encontrarme con hermanos y pareciera que le conozco de toda la vida. Hay una afinidad, hablamos de lo mismo, ¿no te pasa? ¿Y no te pasa que a veces estás con un pariente, no sabes ni qué hablar, porque está lejos de Cristo? Esa persona habla de qué calor que hace, ¿no? Y el tema fundamental es céntrico, es la temperatura. Y de última hablamos de fútbol, pero ahí termina. Pero vos te encontrás con un hermano, ay, es una cosa, un deleite, ¿verdad? Y dice que el Señor reunirá, conformando una sola familia, todos los creyentes de todas las épocas, incluyendo a estos de Tesalónica que reciben la carta, estarán allí. ¿Te imaginaste que lo vas a conocer al apóstol Pablo? Yo a ese le voy a dar un abrazo también. Porque ese fue el que el Señor usó para predicar a los gentiles. Porque los judíos eran los electos, ¿no? Solamente primero los judíos y después a los gentiles. Eso tiene un sentido también, ¿no? Lo peor de todo es que a pesar de gritar el Señor viene, solo algunos son movidos en su conciencia. En una pequeña inquietud y escasamente se produce alguna preocupación que obligue a reaccionar seriamente al respecto. Ah, sí, debiera santificarme. Ah, sí, debiera dejar de hacer esto. Ah, sí, debiera orar más. Debiera exponerme a la palabra. Yo sé que trabajas. Amados, mire, yo no nací ayer, y no fui pastor toda la vida. Yo trabajé, miren, 24 horas y la noche también, dijo uno. Mi esposa es testigo. Ambos trabajábamos. Y así servíamos al Señor. Esta obra, de pasar recordamos, 23 años estamos acá. Esta obra, y trabajábamos y veníamos así con ropa de trabajo, así medio, así como veníamos y nos parábamos y enseñábamos, los hermanos estaban esperando aquí. ¿Por qué? Porque hay que saber equilibrar los tiempos. Estás en tu trabajo y estás en la hora del almuerzo, ahí abres tu Biblia, pones una alabanza, estás continuamente con el Señor. Es así, amados. El mundo no tiene nada que ofrecerte. El mundo te va a contaminar.
En escasa reacción genera en sinceridad una terrible angustia que nubla el gozo de su venida. El pecado, el no estar alineado, el no estar corriendo la carrera, hace que hablar de este tema fundamental, porque el Señor está interesado Él está interesado en venir a buscarnos, en llevarnos con Él, sea opacado por el pecado y no nos produce demasiado gozo. Algunos dicen, no, que no venga porque estoy frito. Veamos, amados, las recomendaciones. Dice Primera de Tesalonicenses 3:13, Primera de Tesalonicenses, que allí habló bastante Pablo sobre este acontecimiento. Lo repasamos. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles. La palabra irreprensible del griego amentos significa sin defectos. ¿Eso cómo se logra? ¿Por un esfuerzo personal o por la obra del Espíritu? Por la obra del Espíritu. Obviamente uno da el puntapié inicial, uno decide santificarse, uno decide dejar esto. Pero cuando vos decidís dejar esto, el Señor te embiste de un poder inexplicable. Él te da el poder. Él te amonesta, Él te ayuda, Él te consuela. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hay 5, Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles, sin defectos, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo también, No seamos como los griegos antiguos, los cristianos griegos, ¿no? No, el espíritu y el alma. El cuerpo podemos hacer cualquier cosa, total esto se va. No, el cuerpo también santificarlo y cuidarlo. Dice, lo leo aquí, si quieres anotarlo, Primera de Juan 2:28. Ahora, hijitos, siempre Juan el amado, ¿no? Hablando amorosamente, permaneced, y esa es la palabra clave, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, su venida, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amados, no sé cómo será, pero puedo imaginarme aquel gran día, el día C, no el día D, el día C, el día de Cristo, que Él venga a buscarnos. Los que no sean levantados a causa de su tibieza, que son peores los tibios que los fríos, a causa de su tibieza, de alguna manera se darán cuenta que fueron dejados. Y será confusión, será lloro, será estar avergonzados, porque alguno inclusive, vos no eras cristiano, vos no también estabas con esto. Todos tus hermanos de la iglesia desaparecieron. Miren, de varias iglesias estamos escuchando que han desaparecido mucha gente. Yo sé que para algunos que escuchan esto les parece fantasioso, pero será algo así. Dice el Señor que vendrá a buscar a los suyos. Entonces, para no alejarnos avergonzados, ¿cuál es la clave? Tenemos que permanecer. Permanecer. La palabra es meno, la palabra griega, que significa relación, una relación de intimidad. ¿Viste cuando le dice a esa gente, no les conozco, no sé de dónde venís? Señor, pero nosotros te conocemos a ti. Si ustedes me conocen a mí, yo no los conozco a ustedes. Esa es la diferencia. Quedarse a vivir significa permanecer, quedarse a morar, no solamente visitar, ser cristianos domingueros. Ir a la iglesia, sentarnos en el banco, hacer todo, levantar la mano, cantar, poner en la bolsita. Pero no, después que volvemos a casa, después que salimos de esa puerta mágica, pues una puerta mágica, entramos y ¡ping! Carita de santo, ¿no? Y vienen peleados, vienen matándose el matrimonio y entran. Amén, hermano, Dios bendiga, aleluya. ¿No? No, amados, no. La permanencia es totalmente morar, convivir con el Señor, tener una relación permanente, no solo de iglesia. Porque si no somos como los religiosos, esos que tienen imágenes, que ellos piensan, tienen un concepto de que Dios está ahí adentro nomás.
Y dice el Señor, ¿qué casa me podréis hacer donde yo habite? Nada, por más que corte todos los árboles del campo y edifiques una casa y sacrifiques, no alcanzarán, porque no hay medida para contener mi grandeza. El Señor está en todos lados. Me detengo en el momento del mensaje y lamentablemente, hablando de una manera hipotética, veo cristianos que corren de un lado a otro, corren enloquecidos, espantados, avergonzados, llenos de confusión y angustiados por verse sin santidad. Por ahí hay un cartelito que se está publicando, que hay una persona que está así como angustiada, dice, no importa el lugar donde vayas, donde estés, si no cambias tu corazón, el problema está en ti, algo así dice, ¿no? Entonces, se van de la iglesia, se enojan, me voy de la iglesia, voy para allá, voy a probar allá porque allá me gusta la alabanza, el otro no, porque allá me gusta cómo predica. Y en su corazón está mal, ellos están mal en su corazón. Por verse que no tienen consagración, por verse que no están vestidos limpios. Pero no porque el Señor los haya desechado, sino porque ellos se alejaron del Señor. Porque ellos no permanecieron, ellos no convivieron con el Señor. He llegado a la conclusión de que la información de hoy en día no informa. Pareciera como que cada reporte de guerra, cada catástrofe que vemos, las inundaciones, muertos aquí, vientos huracanados, que vuela todo, desastres, incendios, asesinatos, desastre pasa, pero pareciera que nada avispa a los cristianos, o sea, nada despierta a los cristianos. Yo cada que miro una noticia así digo, qué tremendo, qué tremendo cómo se cumple la palabra. Que en otros tiempos no pasaba lo que hoy está pasando. Es sorprendente que el cristiano no asuma la historia y la realidad en que está viviendo. Vive el hoy, en el sentido negativamente. Hoy quieren, ya. Pero no revisan. Amados, es bueno revisar. Por eso el Salmo dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios. Acordate de dónde el Señor te sacó. Acordate cómo estabas. Y pensá dónde estarías hoy sin Él. Amado, amada, obviamente la mayoría de los cristianos no entienden mucho o no están todo el tiempo con las estadísticas o por medios. Y por esa razón que me interesa alertar a que revisemos un poquito la historia de estos últimos, no muchos, 250 años. No es mucho. Brevemente, desde el año 1760, quizás vivieron tus tatarabuelos en la cuarta generación, quizás estuvo desde ese tiempo. Hemos pasado más de 100 guerras en todos los continentes. Se estima más de 120 millones de muertos, de los cuales el 85% se produjeron en el siglo XX. Ayer nomás, año 2000, antes del 2000 para atrás. De todas las guerras, 3 de ellas muy terribles y muy sangrientas, con una clara demostración del poder destructivo que el hombre ha alcanzado mediante la fabricación de armamento bélico y sin duda de la bomba atómica, que fue como un parate. Esa bomba atómica, eso frenó la guerra que se venía, porque hubo un rebrote. Japón ataca Pearl Harbor y ellos atacan Hiroshima y Nagasaki, y bueno, ahí hasta se quedaron tranquilos, ¿no? Porque era nuevo eso, el poder. Y imagínense, estamos hablando de varias décadas, ahora el poder armamentístico que hay. Ahora se amenazan nomás, solo desfilan con sus semejantes misiles, ¿no? Intercontinentales y si ustedes nos molestan, tenemos esto, ¿no? Que fue lanzada esa bomba y causó, miles de muertos. Y es importante destacar las guerras que cambiaron el mundo. En los años 1800
el gran estratega y emperador Napoleón Bonaparte con su Revolución Francesa. Fue interesante e impresionante lo que pasó en esa época. Viniendo más acá, en el año 1914 comienza la Primera Guerra Mundial y termina el año 1918, o sea, 4 años de guerra, una matanza impresionante. Y en esa guerra hubo un joven que se deleitaba, para él era como estar en un picnic, como estar en un paraíso, Adolf Hitler. Y él no se quedó con... Él cuando le dicen que termina la guerra, y encima que Alemania perdió, él se enoja tanto y en su corazón peleó, buscó puesto, fue llegando hasta llegar a lo que fue. En el año 1939 al 45 se dio la Segunda Guerra Mundial. Bueno, creo que ninguno ha dejado de ver un documental o ver una película, las atrocidades y lo terrible, la cantidad de millones de muertos que produjo esa guerra. Imagínense, y el Señor dice que lo que viene no se compara a lo que pasó. Tiemblen un poco si quieren, se vale. De esta última solo han pasado 68 años. No mucho. Si esto no nos hace recapacitar es porque en definitiva no estamos entendiendo los tiempos. Aquí mismo en Argentina, algunos de nosotros hemos vivido la dictadura militar. Lo hemos vivido de cerca, yo he sido víctima, mi padre fue víctima de eso. Y era terrible lo que se veía, lo que se escuchaba. Después la guerra de Malvinas, alguno quizás estuvo aquí, y la guerra que íbamos a tener con Chile se iba a armar también, por el canal de Beagle. Había simulacros de apagones y de oscurecimientos, eran tiempos de guerra. Y miren, y aquellos tiempos, yo siempre lo cuento, íbamos a la iglesia y nunca vi la iglesia tan llena, con gente clamando a Dios, porque los problemas nos acercan a Dios. Ahora estamos en paz, ahí nos falta plata, la inseguridad que se vive, situaciones que eso es algo de toda Latinoamérica, de todo el mundo, ¿no? Pero amados, pareciera como que necesitamos un apriete para buscar más al Señor. ¿Cuándo buscamos más al Señor? Cuando tenemos una situación de que alguien se enfermó en casa, o que nos enfermamos nosotros mismos. Ahí, hermano, pido oración. No congrega nunca, pero pide oración. Nos acercamos cuando hay situaciones terribles, ¿no? Amados, un aspecto profético. Proféticamente podemos indicar que en cantidad de años hemos vivido casi el mismo periodo de tiempo, desde el surgimiento del pueblo de Israel, cuando el Señor levanta a Abraham, hasta la resurrección de Cristo. Pasaron 2000 años. Y de Cristo para acá pasaron 2000 años. Interesante, ¿no? El Señor no rechazó a Israel, como algunos pretenden creer. Hay doctrinas que enseñan, como el dominionismo, que nosotros somos la Israel espiritual. Y ya está, 2 o 3 palabras, Shalom, Shabbat Shalom, y Yevarejeja, Adonai Gizbeleja, y están, y 2 o 3 palabras ya se ponen la kippah y son judíos. Amados, eso es todo tontería. Hay un pueblo que está en Israel, escogido del Señor, el Señor va a tratar con ellos. Y la iglesia es otra cosa, porque ellos dicen que son la iglesia espiritual. No nos confundamos. Vamos a leer Oseas capítulo 6, versículo 1. Oseas 6, 1. Dice esta versión: vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Los tiempos se están cumpliendo, amados. El tiempo de los gentiles se acaba. Porque el Señor dio una profecía a Daniel, en las 70 semanas de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. El pueblo de Israel, santa ciudad, Jerusalén. Le dio una promesa a Abraham, que el Señor guardaría ese pueblo. ¿Qué pasó hoy con este pueblo? Este pueblo está duro, está cerrado, odia, literalmente, desde las entrañas odian a Jesús. Pero ¿saben qué? También muchos judíos, hasta rabinos, se están convirtiendo a Cristo. Dios está haciendo cosas tremendas. Fíjate, lo leo aquí rápidamente para avanzar. Romanos 11:25,
también es muy conocido. Dice, mis amados, dice Pablo, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos. Le dice a los gentiles, no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de los gentiles que aceptará a Cristo. Y como decía anoche, quizás el tapón sos vos. Falta que vos te arrepientas y sos el número que el Señor dice, listo, se cierra. O quizás sos vos que estás del otro lado, arrepentiste, capaz estás trabando que el Señor venga, hasta que se complete el número de los gentiles. Hay un número, es así, lo dice su palabra. El mundo ha recibido y sigue recibiendo con mayor frecuencia, rompiendo alarmantemente los promedios, catástrofes terribles, terremotos, huracanes, tsunamis, todo desequilibrio ambiental terrible. De hecho, hace poco todos los poderosos del mundo se reunieron allí en Francia para ver cómo hacen para frenar este calentamiento global, y van a utilizar eso para, amados, controlar más a la población mundial, y para todo tiene una razón de ser. Muchos que se niegan a ver la realidad prefieren cauterizar su mente viendo la tele, fútbol, no digo que esté mal, otros se la pasan viendo novelas, otros lamentablemente pornografías. No quieren ver que millares, no quieren darse cuenta que el fin para muchos, para miles y miles de personas, llegó el fin. Miren, amados, cada día en el mundo mueren, esto es estadística, 150.000 personas mueren en todo el mundo. Por hora, desde que estamos reunidos aquí, murieron ya 6.250 personas. Y por minuto, 104 personas. O sea, más cantidad de lo que están aquí. ¿Qué les parece? Por minuto, estamos hablando, pasó un minuto, murieron 100 personas. Murieron 100 personas. Para eso se les terminó. Y nosotros, como cristianos, ¿qué estamos haciendo? También es importante destacar que estos últimos 50 años la humanidad ha tenido que padecer muchas pestilencias, enfermedades nuevas y extrañas, y vienen más, y diferentes clases de virus. Y yo estoy muy asombrado porque ya está a la vista el surgimiento del gobierno mundial. Esto ya se habla con más libertad, de un nuevo orden mundial. Los grandes estadistas y presidentes lo mencionan. Y se oye decir a los gobernantes del mundo entero, paz y seguridad, que es uno de los eslogans ustedes entran a la página de la ONU y van a ver que dice paz y seguridad. ¿Casualidad o causalidad? Y al mismo tiempo personas muy malignas, perversas, sodomitas, pidiendo derechos de ser reconocidos como normales, la pedofilia, homosexualidad, etcétera, etcétera. Eso se levanta y está tomando posesión y aún metiéndose dentro de la iglesia. ¿Qué les parece? Amados, la ilusión del cristiano de estos tiempos, muchos piensan que están resguardados por sus actividades religiosas del fin de semana. Muchos piensan que por asistir un par de horas los fines de semana a una congregación, aplaudir, cantar, ofrendar, etcétera, tomar mates con pastelitos, que con eso ya están bien con el Señor. Pero el Señor nos dice otra vez, sin santidad nadie verá al Señor. Cuán equivocados, amados, es pensar que diversas actividades que se practican como congregación agradan a Dios. Pregunto, ¿habrá agradado a Dios este tiempo de adoración? Bueno, en su palabra al pueblo de Israel le dice, no odio sus salmonías, odio sus canciones. Obediencia pide el Señor. Obediencia. ¿Cómo es el corazón del adorador? ¿Cómo es el corazón del cristiano? El Señor nos dice a través de Pablo, entonces ya no seremos inmaduros como niños, Efesios 4:14. No seremos arrastrados de un lado para otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas.
No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen verdad. El cristiano piensa, impulsado por las enseñanzas de su ministro religioso, que por haberse bautizado y por haber hecho una sencilla oración repetitiva, será parte del arrebatamiento. Miren, yo me sorprendo. De estos bautismos que hemos tenido últimamente, ya ahora vamos a tener en enero, si Dios quiere, si alguno se tiene que bautizar, hable con Richard. Y algunos solamente se han refrescado porque hacía calor como hoy. Vieron la pileta y dijeron, yo también me quiero bautizar. Se bautizaron, o sea, entre comillas, lo sumergimos allí, aunque lo tuvimos varios segundos ahí abajo, no se convirtieron. Después desaparecieron, amados. Bautizarse, ir a la iglesia cada tanto, eso no nos garantiza nada. No todo el que me dice Señor, Señor, amados, yo sé que es un mensaje fuerte, pero es un mensaje que debemos recurrir cada tanto para recordar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estaban interpelando al Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra que aparece ahí, maldad, es la misma que aparece en el otro texto, anomía. Apartaos de mí, ustedes desobedecen mi palabra. ¿Cuántos cristianos que llaman a Jesús Señor, pero que viven desgastándose en el mismo desenfreno que las personas del mundo? Nacen, estudiar está bien, trabajar está bien, consumir, aportar, sobrevivir, y solamente eso. Amado, el mundo se perderá porque no recibe a Cristo, porque no pone a Dios en sus vidas. No por lo que hacen, no porque trabajan, como hoy decía el pastor Chuy en su prédica. Muchos son buena gente, pagan los impuestos, no mataron a nadie, nunca hicieron cosas terribles. Y entonces se sienten buenas. Cuando vos le predicas el evangelio te dicen, no, yo soy buena gente. Y muchos cristianos están igual. Yo soy buen cristiano, dicen. Que el Señor nos ayude, amados, a despertar y que el Espíritu de Dios nos hable en esas áreas que nos falta. Pues no estamos echando todo por la borda, como el Señor le dice en sus cartas a la iglesia, esto está bien, sé de tu amor, sé de tu perseverancia, sé de esto, de aquello, pero tengo contra ti. Y ese tengo contra ti le molesta al Señor. ¿Y cuál es la condición de la iglesia? Al considerar la situación general de la iglesia, nos da muchísimo temor, porque al hablar con muchos hermanos de diferentes lugares que les preguntamos, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia allá, en el norte, en Europa? Responden como en todos lados. Llena de apostasía, llena de pecado, líderes que caen en pecado y llena de tantos horrores. Están faltando, amados, esto de la pandemia ha traído, miren, fue como una zaranda y quedó lo que tenía que dar. Decía el pastor de Casa de Oración Seattle, antes de la pandemia teníamos una cantidad importante de servidores, de maestros de la escuelita, etcétera. Ya nos quedaron, dice, contados con los dedos de la mano. Y los otros desaparecieron. No sé dónde están. Un enfriamiento, amados. El estar desconectado de la palabra, desconectado de la comunidad de la iglesia, eso te enfría. Eso te aleja del Señor. Yo los hermanos que veo que están así son los que han estado totalmente desconectados, no han participado en nada. Pero sí pueden hacer otras cosas. Pueden trabajar, pueden hacer Zoom para la escuela, pero cuando se hace una reunión para la iglesia, no pueden estar. Pero ¿saben qué dice el Señor en 1 de Tesalonicenses 4:18? Al final dice, anímense unos a otros con estas palabras. Esta palabra es para animarnos, hermanos. En las diferentes etapas en la historia de la iglesia cristiana ha sido gran enfoque en la enseñanza de la segunda venida del Señor. Se ha hablado siempre de la segunda venida del Señor. A veces las enseñanzas se han tomado con exceso
Jesús dice claramente que nadie sabrá exactamente la fecha de su regreso. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, porque ellos querían que el Señor les dé más detalles, ahí en Hechos 1:7. Por eso dice también Primera de Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amados, el propósito de este mensaje es alentar. No es machacarte, ni garrotearte, no, es alentarte a que te alinees a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Es difícil. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Lucas 12:40. Pero también dice el Señor, nos da aquí un ejemplo práctico en 1 de Timoteo 6:13, si me quieren acompañar. 1 de Timoteo 6:13. Delante de Dios que creó todo lo que existe y delante de Jesucristo, que ante Pilato dio buen testimonio de su confianza en Dios. Te pido, dice el 14, que obedezcas todo lo que te ordeno para que nadie pueda acusarte de nada. Haz esto hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo. Timoteo murió y el Señor no volvió. Y murió con esa esperanza. No dijo, al final Pablo me dijo que venía, no viniste nunca. No, murió, como dice Hebreos, no alcanzaron a ver la promesa que hoy nosotros estamos viendo. Pablo alienta a Timoteo a perseverar porque la meta es el regreso de Cristo, que está muy cerca. Es la posible cercanía de estos eventos que proporciona un estímulo para perseverar. No para tener miedo, no tengas miedo. Somos tan frágiles, amado, que un virus imperceptible que no tienes que verlo en un microscopio puede matarnos. Y el Señor ¿te ha guardado el Señor? ¿Cuántos tuvieron COVID? 1, 2, 3. Casi el 40% de la iglesia tuvo COVID. ¿Y qué se siente? ¿Se siente bonito? Algunos se sintieron morir. Bueno, tenemos casos de hermanos que han partido. El Señor nos tiene aquí con vida, amados. ¿Qué nos puede preocupar? Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Del Señor somos. No debemos asustarnos por lo que está por venir. Debemos estar expectantes por el que viene por nosotros. Debemos mantenernos centrados. Así que piensen con claridad y ejerciten el dominio propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. 1 de Pedro 1:13. Tomar ritmo. Despertate. ¿Viste cuando te estás durmiendo? ¿Qué pasaba? Estuvieron Edu y María Ángela en casa viendo una película. Y ahí me di cuenta que estoy grande. Y yo estaba... Y hacía como que estaba mirando. ¿Viste que te dormí? Te vence el sueño. Espiritualmente, amados, nos puede estar pasando lo mismo. Tócale a tu hermano y decirle, despiértate. Sacudilo un poquito. ¿Y sabe cómo tomamos ritmo, amados? Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La idea expresada esa de tanto más es uno de despierten, pónganse a caminar, pónganse en acción. Jesús claramente enseñó que nadie sabrá el día ni la hora, pero el pasaje nos está diciendo que sí veremos las señales y nos está diciendo que será pronto. Y es más, 1 de Tesalonicenses 5:4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Viste cómo dice?
No te puede sorprender como ladrón. Bendito sea el Señor. Termino con esto y espero que el Señor, esta palabra nos traiga un renovar en este aspecto. Yo sé que estamos esperando al Señor. Yo sé que lo estamos esperando. Pero es necesario hablarlo. El retorno de Cristo traerá consigo completa felicidad para los creyentes. Una felicidad inexplicable. Primero porque el solo hecho de mirarlo cara a cara al Señor producirá en nosotros un impacto de gozo jamás imaginado. Un gozo que nunca tuviste en esta tierra. Trata de imaginarlo. Pero además, porque la resurrección o la transformación en nuestros cuerpos nos despojará de la mortal e incorruptible vida terrenal para entrar de una manera personal a la gloria celestial. No más muerte, corrupción y deshonra. Todo lo contrario. No te vas a cansar, ni te vas a dormir, ni te vas a hastiar de nada. Y amados, lo interesante de todo esto es que la bendición de la salvación, de esta salvación tan grande que ya estamos viviendo la eternidad, Desde que conocimos a Cristo ya en esta tierra estamos viviendo, aunque imperfectamente, estamos viviendo, ya comenzamos, no esperes morir para empezar la eternidad. Ya. Y todo lo bueno que hagas el Señor te premiará. Todo el esfuerzo que hagas el Señor te recompensará. Pero la bendición de la salvación es por favores inmerecidos de Dios. No merecíamos nada. Y por esto, todo lo que nos dará como recompensa es por los logros de Cristo en la cruz. Y no por tus obras. No importa si sos evangelista, pastor, maestro, músico, lo que sea, apóstol, hay apóstol también. No importa. Es por los méritos de Cristo. Sin embargo, todo lo que hacemos, Dios lo recibe y lo espera como respuesta a su gratuita bondad. Si nosotros decimos, bendito sea tu nombre, Señor, te damos gracias. Es en respuesta a su gran bondad. Si nosotros le cantamos, tomamos un tiempo para cantarle y adorarle a Él y decirle, Señor, ven, Señor, tú vendrás por mí, Señor. Eso es una respuesta, el Señor se agrada de eso, si me estás esperando y te voy a buscar. Pero también en todo lo referente a la segunda venida de Cristo, debemos reaccionar como quien recibe un comunicado de alerta. No sé si te ha llegado una carta de documento, a mí no me llegó por ahora, pero espero que nunca me llegue. Aviso, preséntese en el juzgado. Ay, ¿no? ¿Qué hice? Aviso de corte, vaya y pague. Rápido va a pagar, ¿no? El internet, porque no te quedas sin internet. Pero este mensaje es mucho más que eso. Es un llamado de alerta. Es una carta a la iglesia de Banfield para que despierte y esté alerta. Y por lo mismo debemos actuar con urgencia para estar listos y preparados para ese gran día. Porque si ciertamente el regreso de Cristo para uno significa entrar a la vida más dichosa e inimaginada, por otro lado, tendrá como resultado la exclusión eterna de cualquier bendición para ser lanzados al lago de fuego, cual la mente incluso es incapaz de imaginar el dolor que significará eso. Primero, estar separado, estar desechado por Dios y segundo, el sufrimiento que significará eso. Si el mensaje es que pronto será este gran acontecimiento, este gran momento, porque no debemos, amados, dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. No dejes para mañana. Si ayer dejaste para hoy, Dios te dio una oportunidad, pero no sabes si mañana. Nadie sabe qué va a pasar mañana, amados. Nadie lo sabe. Y como parte de nuestro deber cristiano, y además debemos prestarle mucha atención a nuestras obras, porque ellas hablan de quiénes somos internamente en Dios. Tus obras hablan de qué estás hecho, si sos de Dios o no.
de la presencia o no de Cristo en tu vida, y del ejercicio de nuestra fe o de la indiferencia a Cristo, como siempre dice Eduardo. O decidimos abiertamente rechazar esta palabra y decir, no me interesa, no quiero saber nada con Cristo, quiero seguir mi vida. O decidís rendirte a Cristo. No puedes quedarte en el medio, es peligroso rechazarlo y es peligroso quedarse en el medio sin responder, porque los que están en el medio son los tibios. Y ya sabemos qué pasa con los tibios. Del mismo modo, nuestras obras son un indicador de lo que recibiremos como recompensa en la segunda venida de Cristo. Todo lo que hagas para el Señor, con un corazón entregado y todo para su gloria, aunque no lo vean, aunque no te lo aplaudan ni te lo reconozcan aquí, no busques aplauso tampoco, el Señor te lo va a recompensar, ya que precisamente Él pagará a cada uno según lo que haya hecho. Oramos. Padre, gracias por permitirme compartir esto, Señor. Es tu palabra, es tu profecía, para poder, Señor, alinearnos si nos estábamos descarrilando, si en nuestro corazón, nuestros pensamientos están pensando en cosas que perecen, que son vanidad, son necesarias. El pan, la comida, el vestido, el transporte, el trabajo, todo es necesario. Pero todo es vanidad. El todo del hombre es temer a Dios y guardar su palabra. Señor, y todas las demás cosas serán añadidas. Todo lo demás será añadido. Tú sabes perfectamente quiénes están enfermos. Tú sabes perfectamente que algunos están clamando por un milagro de sanidad. Ten misericordia, Señor. Mueve tu mano amorosa sobre cada uno de mis hermanos, los que están aquí y los que están del otro lado de la pantalla. También, Señor, algunos están pasando situaciones económicas que solamente tú lo sabes. También provéele, Señor. Falta de trabajo, tú lo sabes. Si alguno tiene problemas matrimonial, problemas, Señor, con sus hijos, Señor amado, tú puedes hacer algo, Señor. Pero en base a un corazón rendido a tu palabra, la obediencia trae bendición. Bendice a mi iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga, iglesia. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando me presenta